La frase no fue un grito, sino un susurro cruel grabado en una cinta barata, y aún así demolió las paredes del despacho de mi difunto esposo a mi alrededor. La hija es la carnada, la madre es el pez. La voz era de Beatriz, la mujer que pronto sería la abuela de mis nietos, pero sonaba metálica e inhumana, como el arrastrar de una navaja sobre una piedra. Yo estaba sentada en la penumbra, el aire pesado con el olor a cuero y libros viejos, el legado de un hombre de ley. En ese instante, sin embargo, todo el sentido de orden y justicia que aquel lugar representaba se hizo polvo. Todo comenzó minutos antes, con una búsqueda tonta y sentimental. Buscaba la vieja pluma fuente de Alencar, mi esposo, para regalársela a Fernando el día de la boda. Un gesto de bienvenida a la familia. Al mover un pesado tomo de derecho procesal que no había visto la luz del día en años, mis dedos sintieron un contorno inusual en la madera del librero. Era una caja fuerte, tan perfectamente empotrada que en 1620 años nunca la había notado. Una intuición, un escalofrío en la espalda, me hizo teclear la fecha de mi cumpleaños. El suave clic de la cerradura al abrirse fue como un suspiro del pasado. Dentro no había joyas ni dinero, sino algo infinitamente más valioso y devastador. Un expediente. La portada de cartulina beige llevaba solo un nombre: Fernando y familia. Alencar, mi escéptico y protector Alencar, incluso en el final de su vida, había sentido lo que yo me negaba a ver. Sus instintos de juez jamás se durmieron. Página tras página, la vida de mentiras de Fernando y Beatriz se desplegaba ante mí. Nombres falsos, casos archivados en otros estados, un rastro de corazones y cuentas bancarias rotas. Y entonces, en el fondo del expediente, el pequeño casete. Mi corazón latía desbocado mientras lo ponía en el viejo estéreo sobre el escritorio. El siseo inicial dio paso a la voz de Beatriz, nítida y fría, en una conversación telefónica con su hijo. Detallaba el golpe final, la humillación planeada que serviría como cortina de humo. Después de la bromita de las esposas, las dos estarán tan humilladas que ni siquiera se darán cuenta de que estamos vaciando la cuenta. La palabra bromita salió de su boca con un veneno que me quemó los oídos. Las esposas planeaban burlarse del símbolo máximo de la vida de mi esposo, del cimiento de nuestro querido honor en el altar de nuestra iglesia. La imagen me invadió. Mi Laura, con el rostro confundido y herido, y yo, la matriarca, tonta, presenciando la escenificación de nuestra propia ruina. El dolor fue físico, una presión aplastante en el pecho que me robó el aliento y me hizo encorvarme sobre el escritorio, el barniz frío contra mi frente. El mundo que construí con tanto esmero, la felicidad que creía estar garantizando para mi única hija, era una farsa elaborada. La ironía era tan cortante como la traición. Apenas la semana anterior, estaba sentada en una incómoda silla de piel en el banco, firmando los papeles finales de un generoso fideicomiso para la pareja. Beatriz estaba a mi lado, su mano en mi hombro, su tacto ahora pareciéndome el de una araña. «Elena, eres una santa», dijo, con la voz entrecortada por una gratitud que ahora sabía predatoria. «Esto asegurará el futuro de los tortolitos para siempre». En ese momento, me sentí la personificación de la generosidad, la madre que cumple con su deber más sagrado. Veía la sonrisa de Laura en mi mente, la alegría pura y radiante de quien ha encontrado el amor. Cada firma, cada centavo transferido, era una prueba de mi amor por ella. Mal sabía yo que para ellos mi dedicación no era un regalo, sino una vulnerabilidad. Mi amor no era una virtud, sino un punto de entrada para el crimen. No estaba construyendo un futuro, estaba financiando mi propia destrucción. Ahora, con la claridad brutal de la verdad, pequeños momentos de extrañeza que había barrido bajo la alfombra de mi negación volvían con la fuerza de una acusación. Recuerdo una cena, pocas semanas atrás, en la que comenté cómo Alencar y yo construimos nuestra vida con sencillez, valorando el honor por encima del lujo. Fernando sonrió, esa sonrisa encantadora que ahora me revolvía el estómago, y dijo:
Qué pintoresco, Elena. Una vida de sacrificios. Beatriz completó con su aire de superioridad disfrazada. Pero ahora Laura tendrá la comodidad que merece, ¿no es así? Ellos no veían honor, veían solo la falta de ostentación. Mi vida, para ellos, era una anécdota. Entonces sentí una punzada de incomodidad, una sensación de que mi generosidad no era vista como un regalo, sino como una obligación, una corrección de rumbo para la vida sencilla de más que le había proporcionado a mi hija. Pero callé esa voz. La callé con fuerza, diciéndome a mí misma que era mi miedo de madre hablando más fuerte, el temor de perder a Laura ante otra familia. Me convencí de que su felicidad era lo único que importaba, y si para ser feliz necesitaba ese mundo de apariencias que ellos representaban, yo no sería el obstáculo. Pero allí, esa noche, en el silencio del santuario de mi esposo, el dolor de la traición comenzó a retroceder, dando paso a algo diferente. La tristeza se cristalizó, transformándose en una furia helada, precisa, cortante. El luto que sentía ya no era por la confianza perdida, sino por la audacia de ellos. Entraron a mi casa, se sentaron a mi mesa, me llamaron mamá, y a mis espaldas planearon no solo robarme, sino quebrarme. Querían dejarnos, humilladas, sin una pizca de dignidad para levantarnos. Me levanté y me senté en la gran silla de piel de alencar, la que estaba detrás del imponente escritorio de caoba. La piel crujió, un sonido familiar que durante años significó el final de la jornada laboral para el juez Alencar. Pero esa noche, el sonido fue el de una toma de posesión. Ya no era solo la viuda del juez. Sentía el peso de su toga imaginaria sobre mis hombros. Se burlaron de su legado. Usaron el amor que él me dejó como un arma en mi contra. Y, en ese instante, la esposa enlutada murió y la ejecutora de su sentencia nació. Su plan era transformar la cúspide del amor, una boda, en un acto de humillación. Usar esposas de juguete para profanar todo lo que la ley y el orden representaban para nuestra familia. Una broma cruel a costa de nuestro honor. Se me ocurrió una idea, tan clara y afilada como un trozo de vidrio. Si querían un espectáculo, lo tendrían. Si querían esposas, yo les daría esposas. Pero la justicia, la verdadera justicia, no juega. Mi mente, antes nublada por la felicidad fabricada de Laura, se convirtió en un campo de estrategia. Cada detalle de su plan, revelado en esa cinta, se volvió una pieza en mi propio tablero. Su codicia sería el anzuelo, su arrogancia, la trampa, la confianza ciega que tenían en mi ingenuidad sería su patíbulo. Creían que estaban tratando con un pez asustado, una viuda frágil y fácil de engañar. Cometieron solo un error, pero fue un error fatal. Escogieron a la familia equivocada. Subestimaron a la mujer que pasó 40 años aprendiendo del mejor que la justicia no es un concepto abstracto, sino una fuerza que exige acción, vigilancia y, a veces, una frialdad que el amor por sí solo no puede enseñar. Su obra de teatro tendría un último acto, sí, pero el guión, a partir de ese momento, sería mío. Y el final, una sentencia. La mañana siguiente fue el primer día de mi nueva vida, la vida de una actriz. Bajé a desayunar donde Laura y Fernando discutían los detalles de la luna de miel y sonreí. Una sonrisa que no llegaba a mis ojos, pero que era lo suficientemente cálida para engañarlos. Fernando, querido, dije, con una dulzura que me costó cada gramo de autocontrol. Estuve pensando, el fondo que establecí es un buen comienzo, pero quiero garantizar que puedan comprar la casa de sus sueños de inmediato. ¿Qué te parece si les adelanto una parte como regalo de bodas en cuanto regresen del viaje? El brillo en sus ojos fue instantáneo y hambriento. Beatriz, que se unió a nosotros, se llevó la mano al corazón. Elena, no dejas de sorprendernos. ¡Qué alma tan generosa! Mantuve la sonrisa, sintiendo el veneno detrás de sus dulces palabras. No veían generosidad, veían una llave abierta que arrojaba dinero sin parar. Mi actuación era impecable. Al mostrarme aún más solícita y financieramente ingenua, los volví descuidados, borrachos de arrogancia y exceso de confianza. La víctima perfecta se estaba comportando exactamente como
se esperaba. Mientras ellos celebraban su victoria inminente, hice la llamada más importante de mi vida. El destinatario no fue un abogado o un gerente de banco, sino un fantasma del pasado justo de Alencar, el comisario Méndez, el recién retirado jefe de policía de la ciudad, y el mejor amigo que mi esposo jamás tuvo. Un hombre cuya lealtad no era a una placa, sino a una amistad forjada en décadas de confianza y respeto mutuo. Concerté una cita, no en un lugar público, sino en el único sitio apropiado, el despacho de Alencar. Llegó esa tarde, el rostro marcado por una preocupación genuina. Elena, sonabas muy seria por teléfono. ¿Está todo bien? No respondí de inmediato. Solo señalé la silla frente al escritorio. Con la misma calma con la que servía un café, puse el expediente sobre la caoba pulida y apreté play en la grabadora. Lo observé mientras leía los documentos y escuchaba la cinta, su rostro pasando de la confusión a la incredulidad y luego a una furia silenciosa y itsótido, sombría que reflejaba la mía. Cuando la grabación terminó, un silencio pesado llenó la habitación. Méndez cerró el expediente con un golpe seco y final. Me miró fijamente y en sus ojos no vi lástima, sino una alianza inquebrantable. Alencar siempre decía que el mayor error de un criminal es el exceso de confianza, dijo, con voz baja y grave. Ellos cometieron un error mucho más grande que ese, Elena. Se inclinó hacia adelante, la lealtad a su amigo brillando como acero. Familia equivocada para estafar. En ese momento supe que ya no estaba sola en esta guerra. Ese despacho, que había sido escenario de mi mayor dolor, se transformó en un cuartel general. Expuse mi idea, el giro que transformaría su humillación en su propia sentencia. Una boda falsa, un operativo policial real. Méndez no dudó ni un segundo. La idea de usar la propia trampa de los criminales en su contra apeló directamente a su sentido de justicia poética. El plan tomó forma, detallado y preciso. Méndez sería el cerebro táctico, yo sería la directora de escena. Él tenía los recursos, los hombres de confianza, la capacidad de transformar una fiesta de bodas en una red de captura perfectamente disfrazada. Yo tenía el acceso, la confianza de los objetivos y, lo más importante, la motivación. La justicia por Alencar y la protección de Laura ya no eran solo un deseo, eran un proyecto en ejecución. Los engranajes comenzaron a girar, silenciosos e implacables, moviéndose hacia el día del ajuste de cuentas. Los días que siguieron fueron un ejercicio de precisión militar, disfrazado de preparativos para una fiesta. El plan de Méndez era una obra maestra de infiltración. Su equipo no era de policías uniformados, sino de maestros del disfraz. El nuevo capitán de meseros, un hombre de mediana edad con una mirada que no perdía detalle, era su detective principal. La violinista contratada para la ceremonia, una joven de apariencia delicada, era una experta en comunicaciones que mantendría a Méndez informado en tiempo real. Los invitados extra, convenientemente amigos lejanos de la familia a quienes nadie se molestaría en cuestionar, eran en realidad los agentes que efectuarían los arrestos. Mi parte en la ejecución requería un tipo diferente de valentía. Fui al banco con Beatriz acompañándome bajo el pretexto de ofrecer apoyo moral y autoricé la transferencia final al fideicomiso. Era una suma considerable, suficiente para hacer el cebo definitivo. Obviamente, la transferencia fue una puesta en escena coordinada con Méndez y un gerente de banco de su confianza. Los documentos que Beatriz me vio firmar y el comprobante que me aseguré de mostrarle eran señuelos digitales, un rastro electrónico que ellos morderían con avidez y que más tarde serviría como prueba irrefutable de la intención de fraude en el tribunal. El paso más difícil, sin embargo, fue la conversación que tuve que tener con Laura. La senté en su habitación, rodeada por el tul del vestido de novia que colgaba como un fantasma inocente. No podía contarle la verdad, no toda. El shock podría romper su compostura y yo necesitaba su confianza ciega. Sostuve sus manos, la miré a sus ojos llenos de sueños y dije las palabras más cuidadosamente elegidas de mi vida. Hija,
Tu padre y yo siempre creímos que una boda es un compromiso solemne, y he preparado una sorpresa para la hora de los anillos, una forma de honrar su memoria y el futuro de ustedes. Me miró confundida. ¿Una sorpresa? Mamá, ¿qué? ¿Le gustará a Fernando? La mención de su nombre fue como una aguja en mi pecho. Será inolvidable, respondí controlando la voz. Solo necesito que me prometas una cosa. Pase lo que pase en el altar, confía en mí. Solo confía en mí y sigue mi ejemplo sin cuestionar. ¿Puedes hacer eso por mí? Ella dudó, con el ceño fruncido en señal de duda, pero luego asintió. El amor y la costumbre de confiar en mí superando su curiosidad. Claro, mamá, confío en ti. La tensión casi se desbordó 2 días antes de la ceremonia. Estaba hablando por teléfono con Méndez, discutiendo un último detalle sobre la posición de los agentes, cuando Beatriz entró en la biblioteca sin avisar. Se me heló la sangre. Actué por puro instinto, cambiando el tono de voz al instante. No, de ninguna manera. Los lirios blancos deben estar a la izquierda del altar. Es fundamental para la armonía visual, le dije al teléfono, como si hablara con la decoradora. Gracias por su comprensión. Colgué y le sonreí a Pinsur antes de Beatriz, con el corazón martillando contra mis costillas. Me lanzó una mirada perspicaz, una sombra de sospecha cruzando sus ojos. Por un segundo creí que todo estaba perdido, pero entonces sonrió condescendiente, cuidando de todo como siempre. No te estreses tanto, Elena. Pronto podrás relajarte. Su arrogancia la cegó. La víspera de la boda llegó como una fiebre. La cena de ensayo fue un torbellino de brindis falsos y sonrisas forzadas. Observaba a Fernando y Beatriz, el dúo victorioso, recibiendo las felicitaciones, completamente ajenos al hecho de que cada mesero que les servía vino era un agente de la ley, que cada músico que afinaba su instrumento era parte de la orquesta de su caída. Estaban en el centro del escenario, creyéndose los directores de la obra, sin saber que el teatro entero era una trampa y que las puertas ya estaban cerradas. Esa noche no pude dormir. Fui al despacho y tomé el portarretratos con la foto de Alencar. Tracé su rostro con mis dedos, la sonrisa seria, los ojos que veían a través de cualquier mentira. Siempre supiste cómo olfatear la injusticia, mi amor, susurré al silencio. Espero que mañana, donde quiera que estés, te sientas orgulloso. Se hará justicia en tu nombre. La sentencia se cumplirá. Ya no era una víctima escondiéndose. Era la guardiana de su legado, lista para entrar al tribunal al día siguiente. El aire en la iglesia estaba denso de expectación, perfumado con lirios e hipocresía. La música cesó. Laura, radiante en su vestido blanco, miraba a Fernando con una inocencia que me partía el corazón. Él, por su parte, tenía el aire presuntuoso de un rey a punto de ser coronado. Llegó el momento del intercambio de anillos. El padrino, un cómplice menor en su plan, dio un paso al frente con una sonrisa cómplice. Abrió la pequeña caja de terciopelo y en lugar de anillos de oro, sacó un par de esposas de juguete de color rosa y cubiertas de una felpa sintética. Un murmullo de conmoción y confusión recorrió la nave de la iglesia. Vi la sonrisa de Victoria extenderse por el rostro de Beatriz, sentada en la primera fila. La humillación había comenzado. Fue mi señal. En ese preciso instante me levanté. El movimiento fue pequeño, pero atrajo todas las miradas. Mi voz, cuando hablé, no fue alta, pero sonó con la autoridad de un tribunal resonando en la acústica de la iglesia. Qué interesante, dije con calma y firmeza. Parece que los novios están listos para la sentencia. La confusión en el rostro de Mitus en Fernando fue impagable. Beatriz dejó de sonreír. Laura me miró, con los ojos como platos, pero como prometió, permaneció inmóvil. A un sutil gesto de mi cabeza, el comisario Méndez, sentado 3 filas atrás, se levantó, su placa brillando discretamente en la solapa de su traje. Beatriz y Fernando, en su voz de mando, no dejó lugar a dudas. Están arrestados por fraude, estafa y conspiración. Como en una coreografía silenciosa, los meseros, los músicos y los invitados se rebelaron. Se movieron con una eficiencia tranquila, rodeando a la pareja de estafadores que un segundo antes
era el centro de atención y ahora era el centro de un operativo policial. Méndez caminó hasta el altar, tomó las esposas de juguete de las manos del padrino paralizado, las dejó caer al suelo con desprecio y, con un clic metálico que sonó como un trueno, cerró un par de esposas de verdad en las muñecas de Fernando. La ironía era devastadora. La bromita de Beatriz se convirtió en su realidad. Las humillación que planearon para nosotros rebotó y los golpeó con la fuerza de la ley. Fueron escoltados por el pasillo de la iglesia, el mismo camino que Laura había recorrido hacia un futuro falso, pasando frente a los rostros conmocionados de los invitados que no presenciaron una boda, sino el cumplimiento de una orden de arresto. La justicia de la familia de Alencar, literal e implacable, no era un juego. Pasaron los meses. El escándalo dio paso a una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Hoy no estoy en una iglesia, sino en el podio de una facultad de Derecho. El aire huele a libros y a futuros prometedores. Frente a mí, una audiencia de jóvenes estudiantes me escucha anunciar la creación de la beca de estudios Juez Alencar, financiada íntegramente con el patrimonio que protegí con uñas y dientes. El dinero que iba a ser usado para financiar una vida de crímenes, ahora financiará a una generación de defensores de la ley. A mi lado, sosteniendo mi mano, está Laura. El dolor de la traición la marcó, pero no la rompió. Al contrario, forjó en ella una nueva fuerza. Ya no usa un anillo de compromiso, pero carga el peso de gruesos libros de derecho. Inspirada por el honor del padre que apenas conoció y por la fuerza de la madre que descubrió tener, ha decidido seguir sus pasos. Ya no vivo a la sombra del legado de mi esposo. Me he convertido en su guardiana activa, transformando nuestro dolor en un propósito mayor. La cámara enfoca mi rostro, ahora sereno y orgulloso. Siento el calor de la mano de Laura en la mía y mi voz interior concluye la historia, no con amargura, sino con la sabiduría conquistada. Ellos planearon un juego cruel, usando esposas de juguete para burlarse de nuestro compromiso y de nuestro honor. Pero se olvidaron de que aprendí del mejor que la justicia no es un juego. Al final, el único compromiso que firmaron fue con la ley, y las únicas esposas que importaron fueron las de verdad.